Tenemos en estos momentos en nuestra casa al embajador de la República de Polonia, en Colombia, por supuesto. Óigase bien que esto es un juego de palabras interesante. Polonia y Colombia, ¿da? Colombia. Va con P de Colombia, Con ¿no P de le suena? El embajador de la República de Polonia en Colombia, el doctor, bueno, creo que se pronuncia así, Paweł Woźny. Paweł Woźny. Paweł Woźny, ¿Sí? sí, Paweł Woźny. Perfecto. Y que está con nosotros aquí en nuestra casa. Embajador, gracias por estar aquí en nuestra casa, bienvenido. Gracias, el gusto es mío y muchas gracias por la invitación. No, muy complacidos, por supuesto, sobre todo porque tenemos muchos lazos que nos unen también con Polonia y le voy a hablar, por ejemplo, desde el punto de vista personal, desde mi niñez. Conozco un profesor de música, el profesor Janusz, de música, polaco él, que, así como lo dice nuestra canción en estos momentos, qué perla para Colombia, porque ha sido formador de los mejores músicos que ha tenido Colombia. Bueno, eso me alegra mucho y bueno, hay polacos eminentes en la historia de Colombia. Por ejemplo, la familia polaca de Zawadzki, que bueno, que sigue viviendo pues en la ciudad de Cali. Un ingeniero polaco llamado Zawadzki en el siglo XIX fue el diseñador de uno de los primeros ferrocarriles en Colombia. Y bueno, y tenemos otras personas eminentes como por ejemplo el profesor Bogdan Piotrowski en la Universidad de La Sabana. Él fue decano de filosofía y ahora pues es profesor de filosofía y literatura en La Sabana, para mencionar solo algunos. Claro, no, y otro Janusz, que no puede pasar desapercibido y justamente aquel quien está, hay un monumento de él en el Museo del Holocausto, quien tuvo la oportunidad de rescatar, bueno, de morir con muchos niños en un campo de concentración. Se me escapa el apellido. Janusz Korczak. Correcto, ahí está. Lo recordé en estos momentos también a propósito de Janusz, porque sin lugar a duda, esto nos trae a nosotros una satisfacción enorme, el saber que las relaciones bilaterales se están fortaleciendo desde todo punto de vista, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, y esto nos enorgullece también, embajador, porque definitivamente en tiempos de pandemia y del COVID-19, pues una labor tan extenuante como la que hacen ustedes aquí en Colombia es muy significativo para nosotros. ¿Hay algo de la agenda que podamos saber en estos momentos? Pues sí, estamos desarrollando como una agenda de relaciones bilaterales, pues lo más extensa posible. Bueno, creo que hay muchas cosas que nos unen, pues hasta lo que usted dijo antes, que hasta el nombre del país suena parecido, ¿no? Polonia, Colombia. Bueno, de hecho, pues tengo varias anécdotas de mi vida diplomática que, bueno, en los países hispanohablantes, que cuando me preguntaban de dónde era, yo les decía, soy de Polonia, ¿no? Entonces algunos, usted es colombiano, es de Colombia, ¿no? Ahí lo confundían de una vez. O sea, hasta me confunden con un colombiano, ¿no? A lo mejor tengo un poco de aire de colombiano, ¿no? Sí, digamos que no sé si de Putumayo, pero pero sí, un poco de este modo, como dicen ustedes, o güero, en México, ¿no? Estuve en México y me decían güero, ¿no? Güero. Güerito. Güerito. Así es, pero sí tenemos como relaciones, bueno, primero digamos muy positivas, que somos países amigos, países que, bueno, que comparten los mismos valores, somos países, básicamente católicos, en su mayoría, tanto Colombia como Polonia, somos países que, bueno, comparten muchos valores como pues la libertad, pues la independencia, la democracia es muy importante para nosotros. Los dos países han tenido una historia bastante complicada, pues digamos que diferente obviamente, pero pues hemos sufrido bastante. Colombia tuvo su conflicto pues interno más de 50 años. Polonia tuvo pues en su historia momentos hasta trágicos. Hubo periodos cuando fuimos repartidos entre tres potencias extranjeras, Rusia, Alemania y Austria, en el siglo XIX. Por más de 100 años no existíamos en el mapa de Europa. Luego la Primera Guerra Mundial, después de la misma recuperamos la independencia, pero después la Segunda Guerra Mundial, pues otra vez el ataque de Alemania nazi del occidente, de la Rusia soviética del oriente, entonces otra vez estuvimos bajo ocupación extranjera.
luego de la Segunda Guerra Mundial, que nos costó 6 millones de habitantes, un desastre humano absoluto. Luego 40 años del comunismo, también una época bastante dura, pues sin democracia, sin libertades, con una economía muy ineficaz. Entonces, bueno, y finalmente llegamos, después de la época del comunismo, en 89, a digamos, un proceso de reconciliación. Pues hubo un asunto importante que se llamaba la Mesa Redonda, donde las autoridades comunistas llegaron a un acuerdo con la oposición para cambiar el sistema, transformarlo a un sistema democrático, con libertades cívicas y con una economía libre, una economía de mercado. Y fue un proceso obviamente duro, complicado, pero se hizo en paz, se hizo, digamos, de acuerdo mutuo, lo cual menciono eso porque, pues obviamente con las diferencias del contexto histórico, obviamente, que tenemos con Colombia, pero fue un proceso pacífico, que nos llevó a un país democrático, un país pues sin falsa modestia, bastante moderno, desarrollado. Pues ya Polonia ha hecho un gran avance en todos los ámbitos, en el ámbito social, político, económico. Y bueno, yo pienso que esta experiencia puede servir de pronto a Colombia como cierto punto de referencia, ¿no? Cómo logramos esta transición pacífica, esta reconciliación nacional, sí, que creo que Colombia también es importante también para Colombia. Y en el ámbito bilateral, pues tenemos varios proyectos, pues tenemos un mecanismo de consultas bilaterales a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores, pero también tenemos varios programas, como por ejemplo hay un programa que se llama Polonia for Neighbors, ¿sí? O Polonia para los vecinos, que es como un proyecto, pongamos, humanitario, pero es como apoyando a las comunidades vulnerables, a las comunidades pobres de Colombia. Pues no solamente, se hizo en Bogotá y se hizo en La Guajira, pues ofreciendo comida y los artículos básicos para las poblaciones vulnerables. Y tenemos otro proyecto que quisiera mencionar que me parece interesante y bastante excepcional, que se llama la diplomacia deportiva. Ustedes se preguntarán qué es eso. Pues yo al principio cuando lo escuché tampoco lo sabía, pero ¿en qué consiste la diplomacia deportiva? Es un programa bilateral apoyado por las dos cancillerías de los dos países que consiste en llevar a los grupos de jóvenes colombianos de varias regiones, pero sobre todo de las regiones de país particularmente afectadas por el conflicto armado. Entonces son jóvenes de las poblaciones vulnerables, bajo riesgo de violencia, bajo riesgo de caer en la delincuencia, en narcotráfico. Y entonces de estas poblaciones vulnerables, los grupos de jóvenes que practican algún deporte viajan a Polonia y allá tienen todo un programa de entrenamiento deportivo, pero no solamente deportivo, también tienen la oportunidad de conocer el país, de hacer turismo, de encontrarse con sus coetáneos, con los jóvenes polacos, con quienes pueden intercambiar, jugar el fútbol u otro deporte y conocerlos. Y eso me parece interesante porque es como no solamente es interesante desde el punto de vista pues deportivo y cultural y turístico para estos jóvenes, pero es también como apoyando sus aspiraciones a escoger deporte como su manera de vivir, ¿no? Como su proyecto de vida. Sí, una disciplina importantísima también para Colombia. Y aquí, tenemos a Laura, quien ha estado en el ejercicio del periodismo deportivo durante varios años y definitivamente pues ha dado mucho de qué hablar. Usted ha escuchado también deportistas colombianos y que inspiran justamente a esta población que tanto lo necesita. Embajador, un paréntesis, yo hablo rápido, si cualquier cosa, o usted ya está, mejor dicho. No, ¿cuánto tiempo lleva en Colombia, Pavel? Bueno, ahora como embajador llevo 1 año y 4 meses más o menos, llegué en octubre de 2020, pero no es mi primera vez en Colombia. Yo estuve acá entre 2007 hasta 2010, la primera vez en una misión diplomática en Colombia. Y como ven, el país me gustó tanto que volví. Con otro cargo, pero aquí estoy nuevamente, ¿no? Entonces, excelente. Sí, claro. Tocaba volver, no se podía quedar con esa. Sí, Igual fueron 3 años la primera vez que eso es harto tiempo, ¿no? Sí, y ya sabe que pues, hay una conexión con Latinoamérica, así que con el español, ¿cómo fue esa experiencia aprendiendo español? Porque sí hay mucha diferencia del polaco
al español, ¿no? Y, no sé, gramaticalmente, bueno, en todo, en la pronunciación, en todo. ¿Cómo le fue en ese aprendizaje? Bueno, son idiomas bastante diferentes, es cierto, aunque bueno, pues la base de todos los idiomas europeos, o casi todos, es el latín y el griego. Entonces, algunos elementos en común sí tenemos, pero no muchos. Bueno, hasta como después les podría dar unas curiosidades, que algunas palabras que suenan igual, pero significan otra cosa, ¿no? En los dos idiomas. Pero sí, aprendí español primero estudiando en la Universidad de Varsovia, estudié en algo que se llamaba Estudios Ibéricos, y después ya en mi carrera diplomática, pues mi carrera diplomática fue en gran parte vinculada con la región de América Latina, porque en la Cancillería polaca yo trabajé en el Departamento de Américas, pero en la parte de América del Sur, y bueno, mi primera misión fue Venezuela. La segunda misión fue Colombia. Luego pasé 6 años en la Embajada de Polonia en México. Y bueno, finalmente aquí estoy de nuevo en Colombia. Okay. Y como dicen los americanos, last but not least, pues mi esposa es venezolana. Entonces ya remató, sí. Oh, ya. Entonces, bueno, tengo la mejor profesora posible de español en casa. Ya está adiestrado, chamo. Sí. Ya de una con eso. Sí. Embajador. Y chévere, sin duda. ¿Cuáles son esas palabras? Las que usted dijo que se parecen, que tienen, que se pronuncian igual, pero que tienen significado diferente. Bueno, hay varios. Por ejemplo, pan. Pan. Pues obviamente el pan en español es algo de la comida, y pan en polaco es el señor. Pan es señor. O sea, yo le puedo decir a usted, ¿Pan Paweł? Pan Paweł es señor Pablo, sí, señor Paweł, Pan justamente. Paweł. ¿Paweł es Pablo? Sí. ¿Se Sí, parece? O sea, es el mismo nombre, creo yo, ¿no? Paweł en español es Pablo. Pablo. Vea, Como Alejandro o Alexander. Pan Frank. justamente. Pero a mí me pueden decir pan. O sea, Juan Felipe. me encanta el pan. Pan. ¿Qué otra? Bueno, droga. Por caray. ejemplo, pues sabemos que es droga en español, pero Sí. en polaco droga significa el camino. Pero el camino no son las drogas. Justamente. Buen punto. Droga. Oiga, vea qué interesante. Droga. Sí, ¿Y se claro. pronuncia así? ¿Droga? Sí, igual. Droga. Una más, una tercera. Una tercera podría ser ropa. Ropa, ¿no? Que pues la ropa en español sabemos que es, y en polaco es el petróleo. Petróleo. Ropa, petróleo. Vea pues. Sí, no, ¿Quién lo creyera? ahí sí nada que ver. ¿Quién lo creyera? Vea pues, su esposa, por ejemplo, tiene mucha ropa. El país de su esposa. Ahí está. Justamente. No pensó y le dio vueltas, En los dos sentidos, ¿no? En los dos sentidos. No, me imagino que sí, en los dos sentidos. Vea, pues en Colombia nos pasa exactamente lo mismo. Ahorita le decía una palabra, por ejemplo, arrecho. ¿Sabe qué es arrecho? Creo que tiene como varios sentidos, Sí. ¿no? Pero Tiene varios significados. En el caso, bueno, Venezuela es muy parecido al tema del oriente colombiano en relación con el significado. Y es que tiene que ver con que está bravo, ¿cierto? O que es difícil. Dos tipos de connotación. Pero aquí, en el centro del país, arrecho ya es otra cosa. Aquí, por ejemplo, para mis compañeros rolos, usted les dice estoy arrecho y yo no sé, yo creo que empiezan a aislarse. Sí, claro. Eso es lo que nos pasa. Embajador Paweł con nosotros, embajador de Polonia en Colombia. Paweł, ¿Woźny o Woźny? Woźny. Ni lo uno ni lo otro. Pero Woźny. estuvo cerca. Hicimos el intento. Usted está en estos momentos en Colombia en una etapa coyuntural, digamos, guardando las proporciones, por supuesto, porque ya desde hace varios años, que tiene que ver con el proceso de paz. Y usted mencionaba justamente ahora algo histórico de Polonia, nos hacía como un repaso, me parece muy interesante, pero está en un proceso bastante importante que está viviendo Colombia. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo nos ve en relación con el conflicto que nosotros vivimos al de ustedes? Yo pienso que Colombia ha hecho un gran avance, ¿no? Pues yo pienso que los acuerdos de paz, el acuerdo de paz que se firmó en 2016 fue algo histórico, algo muy importante y además algo ejemplar para el mundo, ¿no? Porque fue un acuerdo pues muy complejo, muy amplio, que abarca pues realmente muchos aspectos, de aspectos políticos, económicos, sociales.
Y pienso que, bueno, aunque también a lo mejor alguna gente critica algunos aspectos de los acuerdos, tal vez no sea un acuerdo totalmente perfecto, pero sigue siendo un paso muy importante para lograr la paz, la reconciliación nacional en Colombia, y bueno, y sigue siendo, y lo dice prácticamente toda la comunidad internacional, que es un ejemplo cómo se pueden resolver los conflictos de manera pacífica. Colombia pues tiene, o sea, tuvo pues un conflicto armado de 50 años, prácticamente una guerra civil en el país, que, bueno, este acuerdo de paz contribuyó al fin de la guerra, obviamente, o sea, no puso fin a la violencia, porque la violencia lamentablemente sigue en varias partes de Colombia, pero sí, gracias al acuerdo de paz, creo que se salvaron muchas vidas, que abrió la puerta para pues un proceso de paz en Colombia, la reconciliación nacional, el avance del país en todos los aspectos, social, económico, y eso es muy importante, eso lo reconocemos, y la comunidad internacional, la Unión Europea y Polonia también estamos apoyando la implementación del acuerdo de paz, este proceso de paz en Colombia. Pues obviamente todavía se necesita un largo camino, ¿no? Pues no es algo sencillo. Nosotros lo sabemos también, que nuestra transición democrática de un sistema para otro, de un sistema comunista al sistema democrático y con libertades cívicas y a la economía de libre mercado, pues fue una transición larga, dolorosa, complicada. Y bueno, y también pues hubo como muchas polémicas en torno a eso, pero valió la pena, o sea, después de, bueno, ya 30 años de esa transición, pienso que Polonia avanzó mucho, y eso también lo deseamos a Colombia, ¿no? Que se logre pues la reconciliación nacional, la paz, y bueno, y el cese de la violencia, ¿no? Que lamentablemente ocurre, pero bueno, yo soy optimista, y aquí estamos también para apoyar este proceso. Sobre todo porque, pues, como Pavel lo mencionaba, pues Polonia también atravesó situaciones muy difíciles. He conocido historias, pues, de polacos que han terminado refugiándose en otros países, y hablo de mucho tiempo atrás. Ustedes apoyan el proceso de paz, y el proceso de paz o la implementación de la paz tiene diferentes herramientas. Hay una herramienta que me llama mucho la atención y que yo siempre la he mencionado, y es el deporte como constructor de paz. ¿Sí? Ustedes tienen un programa incluso hablando del deporte, no sé, Pavel, cómo le va con el fútbol, por ejemplo, pues tienen a un crack, a un polaco que nos pone a todos, mejor dicho, nos enloquece, que es el mismo Robert Lewandowski, pero en este caso, pues Colombia también tiene fútbol, pero tiene ciclismo. ¿Cómo conecta más usted con este deporte, con el fútbol, con estos proyectos, con el ciclismo, que al final también terminan siendo una salida muy importante para los jóvenes? Sí, bueno, yo también, o sea, soy casi un fanático de Egan Bernal, ¿sí? Sí. Y entonces, bueno, y además como que le deseamos pronta recuperación, ¿no? Después de este accidente terrible que sufrió. Sí. Pero bueno, o sea, es un orgullo, pues, de Colombia y del deporte colombiano, como Lewandowski es el orgullo del fútbol polaco, y bueno, y es una estrella nacional, es uno de los polacos mejor conocidos en el mundo. Sí. ¿Se me fue? No, ahí estás. Ahí, Ok. ahí lo estamos. Bueno, entonces sí, el deporte creo que es muy importante pues para pues construir para el desarrollo de un pueblo también, o sea, es como una oportunidad para los jóvenes de darles un desarrollo, una vía de desarrollo pues muy chévere y legal, buena para la salud, buena para su desarrollo. Hablando del fútbol, quería mencionar que justamente, bueno, yo también pues soy un fanático del fútbol, pues hasta lo jugaba cuando era más joven, pero pues ya después escogí más bien la diplomacia, aunque uno de mis sueños cuando era joven, como no sé, creo que de muchos chicos cuando son jóvenes, ser una estrella de fútbol, ¿no? Pero después resultó que, bueno, creo que tenía más talento en la diplomacia que en el fútbol, y entonces como que... bueno, pero justamente en este programa que estamos desarrollando con Colombia, la diplomacia deportiva, el año pasado justamente el grupo de jóvenes que fue a Polonia fueron los jugadores de futsal. Buenísimo. Futsal de los de Cartagena y de Putumayo. A nosotros va mejor en el futsal que en el fútbol convencional. Hemos llegado más lejos. Lo que pasa es que hay una cancha de fútbol, de sala o de micro, como se conoce, en cada parque. Sí, lo que pasa es que hay más ñeros en Colombia que juegan micro
que Juegan bastante bien. Uy, que sí, ¿qué? Embajador, ¿usted sabe qué es ñero? Creo que no. No, evidentemente no vas a ver, no lo vas a ver. Todavía no llego tanto en el conocimiento del colombiano. No, digamos. es que No sé es cómo muy se- coloquial, es un lenguaje sí. muy, no. No sé cómo se diría en Polonia, pero el ñero aquí es el pelafustanillo, el gamín, el, no sé, No. inglés, Laura, inglés. Es Podría que, ser. bueno, tiene muchas connotaciones porque, digamos, uno El puede decir... Nera. No, porque uno puede decir gamín cuando, digamos, en el microfútbol, cuando juega mucho, que dicen, uy, es que es muy gamín para Bueno, jugar, o eso algo ya así. es una muy de expresión. calle, muy- es un lenguaje muy de calle, hay que decirlo, así, como más de la calle, más popular, podríamos decirlo, pero Son ni al buenísimos caso, para jugar ni al caso. micro, Laura. Me llama mucho la atención. Yo estoy que le hago esta pregunta, embajador. ¿Neofilología? Es decir, si está bien, es decir, a ver, ¿a qué voy? Yo conozco que, por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia tiene la carrera de Filología e Idiomas, Ya, ¿sí? sí. Pero nunca había escuchado hablar del término neofilología y digamos que forma parte de su formación. ¿Qué relación hay? Porque sé que tiene mucha relación, sobre todo con el estudio de la lengua y los idiomas. Bueno, el término neofilología, si yo lo entiendo bien, porque tampoco tengo la garantía de saber muy bien lo que quisieron decir los inventores de este término, pero bueno, como que es la filología moderna, por decir algo, ¿no? Como que Ok. más bien que se encarga de los idiomas recientes, ¿verdad? Como que ya recientes y vivos. Por lo menos así lo entiendo yo, ¿no? Que entonces son en este caso neofilología, así se llama, así se llamaba la facultad que yo estudié. Porque era como una facultad, por decir algo, de neofilología con la especialidad de estudios ibéricos. Entonces, estudiando en este caso el idioma español o más bien y la cultura, pues y la cultura y la vida, la literatura, la política de los países hispanohablantes. Entonces, como Sí. estudiando la lengua viva que se habla y que vive. Bueno, ahí está. Está el embajador de Polonia con nosotros, quien nos ha ilustrado Pero- todo tipo de temas y yo creo que vale la pena, por supuesto, decirle que esta es su casa, embajador. No sé si ya había venido a Colmundo No, es mi Radio. primera Es vez. la primera vez. Bueno, bienvenido siempre. Sí, claro. Entonces, bueno, pero yo tengo que hacer un pequeño reclamo entonces a esta neofilología que estudié, que algunos términos colombianos coloquiales no me enseñaron, ¿no? Este que me acaban de decir no me lo sabía Bueno, todavía. pero no se preocupe, ni más No, faltaba, es que con en mucho serio, gusto. es un lenguaje de calle, embajador. Con mucho gusto alguien de calle le puede decir. alguien que tiene mucho Un gamín. bagaje, por ejemplo. Un ñero. Además es que tiene diferentes connotaciones, porque incluso logran calificar a una persona que no tiene estudios, ¿sí? Sin oportunidades, pues como un gamino, como un ñero, e incluso también tildan de ñeros a quienes salen a robar a la calle, ¿sí? Digamos, por eso hablo de un lenguaje muy popular, muy de calle, O- que implementan también para dar calificativos a otras acciones. O que de pronto está en la indigencia. Ujú. Por ejemplo. Que vive en las calles, que vive en las calles. O alguien, como lo dice Laura, quien es muy seguramente de los lugares marginales, Ujú. ¿cierto? Y vienen aquí al centro a robar, al centro de la ciudad, el downtown, por así decirlo, ¿sí? A robar, a atracar, ¿cierto? A quitarle a la gente sus pertenencias. Ese puede ser un ñero, ¿sí? Pero otra, bueno, ¿usted ya conoce el término berraquera? Bueno, creo que sí, ¿Sí? que es alguien muy berraco, ¿no? También Aguerrido. hay muchas, sí, hay Lo que pasa es que la muchas. berraquera también tiene dos connotaciones. Una, de la fortaleza, Ajá. ¿sí? O, por ejemplo, de valentía para salir adelante de algo. Pero alguien berraco también podemos estar hablando de una persona que está de mal genio. Ujú, ¿m? ujú. Digamos Sí. que también... Correcto, sí, sí. ¿Alguien es berraco o está berraco, no? Exactamente, Co- claro. Correcto. Entonces, vaya sumando, por favor, embajador. Vaya sumando. Ñero, ¿cierto? Una expresión, ya no es una Déjame palabra. sacar mi agenda para Sí, anotar. sí, por favor. Una expresión, que ya no es una palabra, sino una expresión. No me crea tan pendejo. ¿La has escuchado? Bueno, pero que eso es más internacional, pues pendejo. En otros países latinoamericanos Sí. pendejo Pero- se usa mucho, pero- se sobre todo usa en mucho. México. Pero la expresión en Colombia es no me crea tan pendejo en esta vida. Eso ya es otra cosa. Porque el pendejo, claro, por fuera sí tiene la connotación internacional, pero el no me crea tan pendejo, ¿sí? Es
no sé, por ejemplo, No me crea tan bobo. o- No seas tan tonto tampoco, ¿no? o alguien quien hizo una hazaña, ¿cierto? Y uno no lo puede creer. Y uno por no lo ejemplo. puede creer, eso no me crea tan pendejo. O sea, ¿fue capaz de hacer eso? Ahí está. Pero de los idiomas, ya es que uno quisiera hablar muchas cosas. Sí, claro. Muchas. Sí, sí, Y sí. la típica, la de siempre es hablar de la comida. Ese contraste entre, digamos, la gastronomía en Polonia con la que ha tenido acá en Colombia. ¿Cómo ha sido? ¿Siente que ha subido de peso, que come más aquí en Colombia, embajador? Hay más harinas. Bueno, por lo general a mí me gusta comer, aunque tal vez no lo parezca, pero sí, me gusta comer bien y abundante. Y bueno, sí, la comida es diferente, pero bueno, sí tuve la oportunidad de probar varias cosas aquí en Colombia. Y bueno, por lo general debo decir que sí me gusta la comida colombiana, pues me encanta el ajiaco, por ejemplo, Sí, sí. ¿no? Riquísimo. Bueno, probé también la bandeja paisa, no está mal. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, aunque hay ciertas similitudes ahora hablando de eso, por ejemplo, me gusta, entre otras cosas, pues la cocina bayuna, por ejemplo, la chuleta bayuna, que bueno, aquí es bastante parecida a una chuleta que se come en Polonia, la chuleta de cerdo empanizada, ¿no? Que por eso, bueno, siempre cuando me como la chuleta bayuna, pues pienso en Polonia, ¿no? Porque Sí, claro. me recuerda los sabores de la infancia, ¿no? Y de mi país. Qué bueno, qué bueno. Embajador, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Que Dios bendiga estas relaciones bilaterales, que se aumenten muchas posibilidades, no solamente de negocio, sino que también en el aprendizaje y en estas propuestas tan lindas, esto tan lindo como suena como la diplomacia deportiva, que prospere también. Y muchas gracias por estar en Colmundo. Esta es su casa. Una última pregunta. ¿Cómo se pronuncia? Yo diría Karol Józef Wojtyła. ¿Cómo Karol Józef Wojtyła, Ok, ahí está. El Papa Juan Pablo, Juan Pablo II, sí, Papa Juan pues, Pablo II. el santo. Sí. ¿no? Y uno- Correcto, sí, beatificado Una- por Benedicto, si no estoy mal. sí, canonizado ya, ¿no? Es un Correcto. santo y bueno, también es uno de los polacos, pues, más famosos, más reconocidos en el mundo y también muy querido en Colombia, ¿verdad? Correcto, sí, sí, señor, claro, no, aquí hay cualquier cantidad de lugares que llaman Juan Pablo II. Por los recorridos, Conozco los recorridos que él hizo, por los ejemplo. recorridos que aquí hay un barrio popular, grandísimo, Juan Pablo II, y en varias ciudades Juan Pablo II. Embajador, muchas gracias, que Dios le bendiga y muchos éxitos. Gracias a ustedes y estoy a la orden siempre. Excelente, Laura, estamos escuchando a...